Buenas tardes. El trabajador puede dar por terminado, por justa causa, imputable al empleador su contrato de trabajo cuando el empleador no cumple sus obligaciones, cuando el empleador no le paga el salario a tiempo o el monto completo, o cuando no le da los elementos de protección para los programas de salud y seguridad en el trabajo, o cuando no lo afilia a la seguridad social, o cuando no le entrega los elementos de trabajo. Entonces el trabajador puede argumentar concretamente los hechos del incumplimiento, informarle al empleador que por esos incumplimientos da por terminado el contrato de trabajo, que esos hechos de incumplimiento son imputables al empleador y que por lo tanto el empleador lo tiene que indemnizar. Luego, la gran consecuencia de que sea el trabajador el que declare la terminación del contrato de trabajo por causas imputables al empleador es que el empleador lo tiene que indemnizar. Y esa indemnización será dependiendo de si el contrato es a término fijo o a término indefinido, en los montos en que ya expusimos en alguna de nuestras charlas virtuales sobre este tema de las indemnizaciones. Por su parte, los empleadores también pueden terminar los contratos de trabajo de los trabajadores por causas imputables a los trabajadores. Esas causas básicamente son incumplimientos en los que incurre el trabajador, incumplimiento en la jornada laboral, en el uso de los elementos de protección de salud y seguridad en el trabajo, incumplimiento en el acatamiento de las instrucciones laborales o en el respeto que se debe a los demás compañeros de trabajo o al jefe. Estos incumplimientos deben estar claramente identificados y existe un procedimiento establecido por la legislación laboral para verificarlos y para formalizar la terminación del contrato de trabajo por justa causa imputable al trabajador. Esas formalidades son, en primer lugar, el informe disciplinario que debe producir el jefe del trabajador que ha incumplido, en el que relaciona los hechos materiales del incumplimiento y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo no vino a trabajar? ¿Quiénes son testigos de que no vino a trabajar? Y el mismo jefe afirma que no vino a trabajar. ¿Qué elementos de protección no usó? ¿En qué fecha no los usó? ¿Y quiénes son los trabajadores que presenciaron que no los usó? Los hechos tienen que ser muy claramente definidos y las circunstancias particulares del mismo identificadas y relacionadas en el informe disciplinario. Luego, este informe disciplinario debe ser puesto en conocimiento del trabajador para escuchar al trabajador en descargos. Escuchar al trabajador en descargos es necesario para que el despido no sea tachado de ineficaz, de tal manera de que se le dé la oportunidad de decir lo que tenga que decir frente a los incumplimientos, y al trabajador se le escucha si está afiliado a algún sindicato en presencia de dos trabajadores, de dos directivos o representantes de afiliados a ese sindicato. Y si el sindicato es mayoritario o representativo, también deberá ser escuchado el trabajador en presencia de dos representantes del sindicato. Así el trabajador no esté afiliado al sindicato representativo o mayoritario. ¿Y en qué consiste escucharlo en descargos? Es decirle, mire, aquí hay un informe disciplinario donde dice que usted no utilizó los elementos de protección personal en tal fecha, diga todo lo que tenga que decir sobre esas afirmaciones, y el trabajador dirá a su discreción lo que quiera decir. Después se le da la palabra a los representantes de los trabajadores, a los representantes del sindicato, y también dirán lo que tengan a bien decir. Lo que no es la diligencia de descargos es un interrogatorio de parte, eso no es un preguntado y un contestado, no es una audiencia de pruebas, no se está ante una instancia judicial en donde las partes deban argumentar sobre sus afirmaciones y probarlas, no, es meramente escuchar al trabajador frente a unos incumplimientos informados por su jefe inmediato.
Si esos incumplimientos, escuchado el trabajador, siguen siendo graves e injustificados, el empleador entonces tendrá la oportunidad de dar por terminado su contrato de trabajo, y en la carta de despido se debe hacer alusión claramente a esos incumplimientos y se debe identificar cómo esos incumplimientos se subsumen en la normatividad laboral, en los artículos 58, 60 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal manera de que no haya duda que hay incumplimientos y de que esos incumplimientos son justas causas del despido, porque el despido así realizado no lleva indemnización para el trabajador. Entonces, estas formalidades lo que le garantizan al trabajador es que los despidos por justa causa son materialmente existentes, no van a ser arbitrariedades del empleador. Ahora, con la notificación del despido se le debe también informar al trabajador y entregar en el momento de la notificación el monto de la liquidación de sus prestaciones sociales y de sus salarios. Se le debe entregar la orden para su examen médico de retiro, los comprobantes de pago de los últimos 3 meses de afiliación a la Seguridad Social. Es conveniente entregarle una carta dirigida a la caja de compensación para que, si el trabajador tiene derecho a subsidio, se le pague ese subsidio y se involucre al trabajador en la bolsa de empleo de la caja de compensación y pueda reintegrarse a su vida laboral normal. De tal manera que todas estas formalidades del despido por justa causa imputable al trabajador que ejerce el empleador son fundamentales para que el despido no sea tachado de ineficaz y el día de mañana pueda ser sustentado ante una autoridad administrativa o judicial en caso de una eventual reclamación por parte del trabajador.